Gracias por estar en sintonía 92.5 Forever Radio en este nuevo día, viernes 4 de julio, en el informativo Forever. Aquí tenemos ya la presencia de nuestro invitado, el politólogo, el doctor Roger Celi. Doctor Celi, lo saludamos, quienes habla Carlos Alberto Vergara de Lourdes, Guadamut. Vamos a hablar de política, pero antes el saludo cordial. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, Carlos, Lourdes, como siempre, un honor estar en este espacio y muchas gracias por la invitación. Doctor, el gusto siempre es nuestro, 7:02 de la mañana. Bueno, iniciar esta entrevista preguntándole su criterio respecto a ya. Se presentó la ruta legislativa, si se quiere decir de alguna forma. El presidente Nils Olsen presentó una agenda con 50 proyectos de ley. Él ha dicho que incluso esta agenda está conformada por proyectos presentados por diferentes bancadas, entre esas la de Pachacutic. Lo que llama la atención es que ayer tuvimos a una de las asambleístas de esta bancada diciendo que al menos a ellos no se los ha convocado para estructurar esta agenda de trabajo. Pero por otro lado, Nils Olsen dice que al menos 5 de estos proyectos son de Pachacutic. Su criterio al respecto de cómo se conforma una agenda legislativa para un periodo o para al menos 2 años de trabajo. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, la agenda parlamentaria, que es este instrumento de planificación legislativa que debería ser anual, así lo dice el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este caso lo han hecho bianualmente, es decir, para 2 años. Habrá que ver cuáles son las razones para no haber cumplido la ley en este sentido. Pero bueno, hay un instrumento de planificación al cual se le pueden hacer muchísimas observaciones en función de lo que dice la ley y en función de lo que se ha presentado anteriormente. En cuanto a la lectura más de pluralismo político, en este caso, se puede advertir que sí, evidentemente, en números al menos, porque ya vamos a hablar de los temas más cualitativos de la agenda parlamentaria, en números se incorporan 20 sugerencias de ADN, se incorporan 16 sugerencias de la Revolución Ciudadana, 5 de Pachacutic, 1 del Partido Social Cristiano, y 7 proyectos en común, digamos, de todas las bancadas y fuerzas políticas. Ahí parece haber algo de pluralismo político, pero mi gran pregunta es, ¿qué proyectos de ley? Porque si ustedes se fijan en la agenda, hablamos del eje de seguridad, del eje de desarrollo económico, del eje de ambiente y demás, se ponen temáticas, Lourdes, temáticas, no se ponen proyectos de ley. Hay más de 1000 proyectos de ley en trámite en la Asamblea Nacional. Hay 10, 20, 30 proyectos de ley que reforman el Código Orgánico Integral Penal. Unos hablan sobre una cosa, pueden hablar de economía, otros hablan sobre endurecimiento de penas, otros sobre prisión preventiva, entre otros. Pero la agenda parlamentaria no nos dice cuál es el proyecto o cuáles son los proyectos de ley que se van a tramitar. Los proyectos de ley tienen un código. ¿Por qué hablo de esto, Lourdes, que parece algo tal vez muy técnico? Es porque la agenda nos refleja posiblemente una desconexión con la realidad de la práctica parlamentaria en la Asamblea Nacional. No hay una agenda parlamentaria que nos permita incluso hacer un traqueo, un seguimiento al respecto de los trámites que se van a avanzar, que se van a legislar. Muchos proyectos de ley, por ejemplo, el de minería ya está en segundo debate, ahí nos colocan una ley de minería, pero no nos dicen, es un nuevo proyecto de ley que aún no se presenta, van a tramitar los que ya están en las comisiones, o si van a aprobar el informe para segundo debate de la ley de minería. Es decir, es una agenda parlamentaria etérea, no concreta, no aterriza, pero bueno, al menos tenemos un instrumento de planificación legislativa. Doctor, entonces se quiere decir que si bien es cierto, como usted lo ha dicho, hay 1000 proyectos de ley pendientes en la Asamblea Nacional esperando ser tratados, es correcto, tenemos una agenda que solo nos cuenta los temas que posiblemente se podrían tratar durante estos 2 años y no contamos con información de fondo para decir, ok, esto posiblemente se va a resolver dentro de unos meses o años en el Pleno del Legislativo, ¿es correcto? De los aproximadamente más de 1000 proyectos de ley que existen en trámite desde hace muchos años en la Asamblea Nacional, apenas se topan 57 temas, ojo, porque no dicen proyectos. Okay. Pero, ¿de qué estamos hablando? Como cuando, por ejemplo, colocamos un tema de ambiente, de consulta previa ambiental o consulta legislativa ambiental. ¿De qué estamos hablando? Si es que va a ser una consulta que respete los estándares internacionales, la Constitución, es una consulta más soft, procedimental.
Cuando hablamos, por ejemplo, de minería, ¿vamos a erradicar la minería ilegal o vamos a facilitar que las grandes mineras entren al país? Cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de educación, de salud, o sea, tenemos el membrete, es decir, lo que nos están diciendo es vamos a tratar salud, vamos a tratar educación, pero no nos dicen qué van a tratar finalmente. Y ahí es cuando la agenda parlamentaria se vuelve débil, porque una institución parlamentaria tiene que tener una línea política y decir con franqueza, apuntamos hacia, por ejemplo, la desregulación de ciertos sectores de la economía, banco y finanzas, apostamos a aumentar los presupuestos en materia de educación y salud, apuntamos a fortalecer la democracia. Y por cierto, ese es un eje que le falta a esta agenda parlamentaria. Si nosotros nos fijamos, son ejes muy pragmáticos, son ejes de los que nos suenan en nuestro sentido común como positivos, pero nos olvidamos de los temas de fondo. No hay un eje de fortalecimiento de la democracia, no hay un eje de fortalecimiento o depuración o mejoramiento del sistema de partidos políticos, no hay un eje de autonomía de las funciones del Estado. Es decir, lo que estamos viendo es una agenda parlamentaria proxy, es decir, una agenda parlamentaria más hacia el sentido común, pero no estamos viendo una agenda parlamentaria que tenga una mirada estratégica de Estado. Y ahí pues veremos, y era la gran pregunta que hacíamos ayer en otro espacio, si se logra cumplir. Y con esto cierro, porque el dato que nos dice de las últimas agendas parlamentarias que se han presentado, la de Viviana Veloz, por ejemplo, cumplió un poco más del 40%, la del asambleísta Henry Kronfle en menos del 40%, y si volvemos a ver atrás, las agendas parlamentarias no superan el 50% de cumplimiento. Entonces, ¿de qué nos sirve un instrumento de planificación que no se cumple? Bien, doctor, usted hablaba de reforzamiento o mejoramiento de los partidos políticos y hay un gran debate hoy por hoy de cómo los partidos políticos preparan a sus cuadros para, en caso de ganar una curul en la Asamblea Nacional, en este caso, estén preparados, tengan las licencias necesarias y tengan la vocación de servicio, esa tan necesaria en la política ecuatoriana. Y hoy por hoy nos enfrentamos a lo que ha trascendido desde ayer, el posible proceso que podría enfrentar el asambleísta Dominique Serrano, el asambleísta más joven que tiene nuestra asamblea ecuatoriana, al estar dibujando en medio de una sesión importante donde se trataban proyectos energéticos y uno de los contratos que hoy tienen vilo también al Estado, el contrato con Progen. ¿Cuáles son esas presuntas o posibles, sanciones que podría enfrentar Dominique Serrano y también escuchar su criterio respecto a este comportamiento? Es justamente eso. Yo mencionaba que hay una desconexión entre la agenda legislativa que se plantea y la realidad que nos toca en el día a día de los ecuatorianos. No solo es el caso de Dominique Serrano, vamos a ver muchísimos otros casos que van a evidenciar el grave problema que tienen nuestros partidos políticos a la hora de elegir a sus cuadros, a la hora de formar a sus cuadros, porque no hay procesos de formación seria, y a la hora de ejercer disciplina partidista. Aparentemente no va a haber espíritu de cuerpo en el caso de Dominique Serrano y se va a sancionar posiblemente como una falta leve, una falta grave al respecto de que ha lesionado la imagen de la Asamblea Nacional. Esa imagen que a propósito un día anterior el presidente Olsen decía que 1 de cada 2 ecuatorianos confía en la Asamblea Nacional y que a día siguiente tenemos el caso del asambleísta Serrano, Dominique Serrano, en el cual se ve que posiblemente afecte al aparato legislativo. Pero, insisto, esta agenda desconecta un poco con esta realidad porque no propone un eje de fortalecimiento de los partidos políticos, no propone un eje en donde los partidos políticos tengan procesos de democracia interna, en donde hay al menos un principio de oposición. Hoy yo les pregunto a los candidatos a las organizaciones políticas si alguien se ha atrevido a decir, no, este candidato no. No hay un principio de oposición en la aparente democracia interna que podría existir en las organizaciones políticas. No existe. Luego, si nosotros vemos la agenda parlamentaria en función de esta lógica de desconexión con la agenda ciudadana, por ejemplo, vemos que no se han topado los temas que ha ordenado la Corte Constitucional que se regulen. Por ejemplo, la consulta prelegislativa, la consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental. No se ha topado, por ejemplo, esta sugerencia de la Corte Constitucional al respecto de regular las aplicaciones de servicio de transporte, digamos, de la era digital y de entregas.
no se ha topado esta famosa ley de pasantías que la Corte Constitucional ya ordenó que se tramite y tampoco se incluye en la agenda parlamentaria. Se incluye, sí, una mención a la ley de recursos hídricos, pero no sabemos qué proyecto de ley finalmente se va a tratar. Y otros temas que se han dejado de lado, ustedes conocen, por supuesto, y este es un tema más de carácter, digamos, ambiental y de gestión de riesgos, solo para ejemplificar lo que está pasando con la agenda parlamentaria. En el verano que ocurre en el país, en distintas zonas, en el Azuay, en Loja, por ejemplo, o en el propio Distrito Metropolitano de Quito, las llamas en verano se encienden, y en este caso no tenemos una ley contra incendios que nos permite articular las distintas funciones y niveles del Estado para hacerle frente a algo que ocurre. No tenemos, por ejemplo, distintos temas como fijación de límites territoriales internos, que es algo que no van a tramitar en la Asamblea Nacional, la ley de sociedad civil, una reforma judicial en materia de protección de operadores de justicia, en fin, son varias normativas, Lourdes y Carlos, que se van quedando por fuera de esta agenda parlamentaria que parece ser sí pragmática, que intenta conectar con las principales necesidades, pero que parece ser repetitiva también, porque nos vuelve a presentar un eje de seguridad cuando se sabe que ya más de 10 leyes de seguridad ha tenido el país en los últimos 2 años, y que la Asamblea Nacional en el eje de fiscalización que ustedes pueden observar en la agenda parlamentaria no incluye, por ejemplo, un seguimiento y evaluación de las leyes que se han aprobado en materia de seguridad, a pesar de que es una obligación legal que tiene la Asamblea Nacional. No se incluye, por ejemplo, la fiscalización a través de la unidad de seguimiento al presupuesto general del Estado y su ejecución. Es decir, es una agenda que nos propone ciertos temas, pero que finalmente no nos da una mirada estratégica al respecto de cómo van a operar en el futuro. Y en base a ese observatorio legislativo que claramente nos está detallando, doctor Celi, establece que sí. Usted habla de 57 temas que deben ser tratados urgentemente por parte de la Asamblea, inclusive hay órdenes de la propia Corte Constitucional para desarrollar el parangón de estos parlamentarios que en un momento se distraen. Usted habla de un pluralismo legislativo que considera ya la postura de algunos asambleístas adversos a la política gubernamental. Pero en esta cierta disciplina partidista que ha mostrado una asamblea que ha aprobado proyectos de ley de urgencia en materia económica que son criticados en la actualidad, la ley de equidad en el ámbito de la legalidad, en el ámbito del manejo de la CERCOT, el incremento de las penas a los menores de edad, políticas que en su momento se distrae y contradicen algunas cosas y están llevándose inclusive sendas demandas ante la propia Corte Constitucional. Se prevalece un mecanismo de respaldo al 100% al presidente de la República en sus proyectos urgentes en materia de seguridad, pero usted también habla que hay una distracción en otros elementos que tienen que ser potenciales para una asamblea que ha sido designada por 4 años por el pueblo y que recién comienza su actividad y estamos viendo que hay ciertos trastoques en la toma de decisiones por parte de los parlamentarios. Bueno, y efectivamente usted ha tocado un punto muy importante. ¿Qué pasa finalmente si es que se sigue con esta tónica de aprobar normativas que son claramente inconstitucionales? ¿Qué va a pasar con aquellas normativas que revise, por ejemplo, la Corte Constitucional y que posiblemente parcial o totalmente eche abajo? No sé si es que estamos pensando no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con las leyes que ya se aprueban, entran en vigencia y que pasan a formar parte de este espectro gigante de normativas que tiene el país? Se ha hecho un estudio que existen más de 19.000 normativas en el país, entre leyes aprobadas y ordenanzas vigentes, que lo que hacen muchas de ellas es obstaculizar los procesos de desarrollo económico. Otras ya no tienen vigencia o pertinencia y otras simplemente no se han incluido sus reglamentos para su operativización y tampoco presupuestos. Tenemos esta lógica desafortunada en la política ecuatoriana que la ley lo resuelve todo, que la ley genera las condiciones propicias para una mejora de la sociedad, de la economía o de la política del país. Posiblemente ciertos aspectos de la ley son necesarios para configurar una mejor sociedad, pero si es que esto no se transforma en una política pública que esté debidamente presupuestada, si es que las personas finalmente no son defensoras de la ley y si es que vemos autoridades que son los principales incumplidores o violadores de la ley, creo que podríamos tener mañana, estimado Carlos, estimada Lu, 100 leyes en la agenda, 100 leyes aprobadas, 1.000 proyectos de ley, 10.000 procesos de fiscalización. Podemos tener el número
muchísima gestión legislativa, pero en la realidad y en lo concreto esto no va a cambiar. Entonces, el llamado de atención es a priorizar los temas que necesita el país y sobre todo a dar normativas que sí funcionen, normativas de calidad, porque para engrosar las filas de artículos o esta hiperinflación legal que tiene el país, pues creo que no va a funcionar para nada. Doctor, el tiempo siempre es corto, pero no me quiero ir ni despedir esta entrevista sin antes preguntarle su criterio respecto a la reforma al Código de la Democracia, no solo en cómo se asignarán los escaños, sino también en cómo se conformarán los binomios que pueden ahora ser del mismo sexo. Incluso organizaciones sociales, organizaciones de mujeres piden que esto sea vetado por el presidente Daniel Noboa, pues han calificado esto como un retroceso a la paridad de género, a las oportunidades que pueden tener las mujeres en la política. Pero por otro lado, el oficialismo dice que esto está garantizado, la paridad de género está garantizada en la Constitución. ¿Cuál es su criterio respecto a esto? En este caso es lamentable que nosotros pues hemos dado un seguimiento, un traqueo al proceso de reformas al Código de la Democracia. Varios borradores de informes se habían publicado, se habían presentado. Recordemos que en la sesión, en el último tramo de la aprobación de esta ley, se envió de nuevo a la comisión a integrar nuevos textos y parece que se comenzaron a filtrar este tipo de reformas sastre que lo que buscan es ajustar la norma para que ellos quieren que sea de determinada forma. En este caso se han incorporado, por ejemplo, la eliminación de la paridad en el caso del Ejecutivo para las elecciones generales y desafortunadamente, a pesar de la lucha que han tenido distintas organizaciones, distintos colectivos y organizaciones políticas para que haya paridad, se ha avanzado, se han aprobado normativas, incluso la propia Constitución transversalmente busca que haya paridad de género en materia electoral, pero una normativa a través de la fuerza de los votos logra cambiar esta realidad, que posiblemente esté generando un retroceso en derechos de participación política. Y la tónica es esa, estimada Lu, no solo es paridad de género, más allá de lo que podamos pensar respecto de lo que ha sucedido en el país en función de los vicepresidentes, es una norma que apunta a mejorar la participación política de las mujeres. Y no es algo que ocurre, insisto, solo en ese tema. Si hablamos de derechos, por ejemplo, la aprobación de la ley de inteligencia es una clara afrenta a la privacidad. La ley de solidaridad junto con la ley de inteligencia apuntan a afectar el derecho a la libertad de expresión, a afectar el derecho a la libertad de asociación, incluso a este control social que podemos ejercer los ciudadanos legítimamente y constitucionalmente al poder de turno. Esa es la tónica. Estamos viendo que hemos diluido esta idea de asamblea constituyente porque al parecer esta Asamblea Nacional ha logrado constituir un orden paralelo con normativas, insisto, que son claramente inconstitucionales, pero que le van a dar cierta función al Ejecutivo en distintas materias. Un poder que desde mi punto de vista es ahora ilimitado, que no tiene un contrapeso, porque la Asamblea Nacional tampoco puede ejecutar un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo frente a estas leyes que se han aprobado, y que podría ser sí riesgoso para el país, no solo en materia de paridad de género, insisto, sino en materia de derechos, no solo de las mujeres, sino derechos tan propios de una democracia como la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación y, por supuesto, el control social que está garantizado en nuestra Constitución. Esa es la tónica. Esperemos que quienes tengan en sus manos poner contrapesos al Ejecutivo lo hagan, como la propia Corte Constitucional. Bien, es el doctor Roger Celi Pérez, politólogo y coordinador del Observatorio Legislativo. Agradecerle una vez más por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever, doctor. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.